Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con temas clásicos de la historia judía. En este caso vamos a comentar acerca de la obra realmente magna del gran rey de Israel, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, y hago referencia a la construcción del gran templo Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Hay que mencionar que esta obra es mayor, en este caso, obra que construyó el rey Salomón, por la que es reconocido, incluso se le llama el Templo de Salomón, entre otros nombres, como también se le llama el Templo de Jerusalén, pero indisputablemente se conecta Salomón con este templo como realmente su gran obra, porque de hecho, para construir el templo, el rey tuvo que en muchos casos empeñarse económicamente. Fue una gran obra tremenda que requirió muchísimo esfuerzo, y de ello vamos a comentar en este vídeo. Lo interesante es que realmente David, su padre, quería construir este templo, esta casa de adoración, porque David pensaba que donde se guardaba el arca, le llaman el arca del pacto, donde se guardaban las tablas de la Torá que había traído Moshe Rabenu del monte Sinaí, David pensaba que allí donde se guardaba esta arca, en lo que se llama el tabernáculo, él pensaba, el Mishkan, él pensaba de que no era suficiente para, en este caso, para dar gloria y honra al nombre de Dios, y que veía como aquello como algo insignificante comparado con los palacios que se construyeron los reyes, y en este caso el arca de Dios iba a estar en esta tienda. Así que David quería construir un gran templo para, en este caso, un lugar de habitación, en este caso de la presencia divina. Pero el hecho es que por, en este caso, mandato de Hashem, se le informa a David de que él no va a construir el Beit HaMikdash porque había sido un hombre de muchas batallas, un hombre que había derramado mucha sangre. Por tanto, se dice de que su hijo va a ser el que va a construir el Beit HaMikdash, pero va a ser David HaMelech el que va a reunir todos los materiales, dejar todo listo para que el templo en este caso se edifique. Salomón solamente tiene que poner manos a la obra, porque David ya había reunido todos los materiales, los planos, la estructura, todo el pensamiento, la estructura había venido de David HaMelech. Por tanto, Salomón, quien luego va a convertirse en rey, es el que va a asumir la responsabilidad de construir el Beit HaMikdash. Y esto fue realmente una obra monumental. Ya hemos mencionado de que en este caso la Torá menciona de que este templo, el templo de Salomón, al parecer tenía unos 180 pies de largo, 90 pies de ancho y 50 pies de altura. Y realmente el rey no escatimó en esfuerzos para su construcción. Hay que mencionar de que mandó a que se trajese, en este caso, madera del Lebanón, y realmente hizo ciertos acuerdos con el rey de Tiro, Hiram, a la hora de, en este caso, traer esta mano de obra. También se mandaron, por supuesto, a traer aquellos inmensos bloques realmente para la construcción del Beit HaMikdash, una obra significativa. Requirió, por supuesto, muchísimo esfuerzo, porque se dice de que miles y miles de personas fueron en este caso necesitadas para la construcción. Ya hemos mencionado en un video anterior de que al parecer, las cifras varían, pero al parecer hasta 10.000 hombres todos los meses de los hijos de Israel eran enviados constantemente hacia, en este caso, a traer las maderas del Lebanón, y fueron llevados a trabajar en este caso, para el rey de Irán, para esta gran obra de construcción. El rey nombró más de 3.300, en este caso, pues supervisores oficiales que estarían dirigiendo la obra. Fue algo realmente magnífico, porque incluso el rey puso una serie de impuestos sobre el pueblo para poder financiar aquella obra, porque se necesitaba capital para todo aquello. Y fue un impuesto que ya de ello hemos conversado en otros vídeos, pero aún así no era suficiente, hasta el punto de que tuvo que, en este caso, empeñarse con el rey de Irán, y cuenta el relato que para poder pagarle todo lo que el rey le había dado para la construcción del Beit HaMikdash, Salomón tuvo en este caso que entregarle al rey de Irán, dice el texto, tuvo que darle 20 pueblos de la ciudad de Galilea. O sea que tuvo que dar territorio, tierra, 20 pueblos para poder pagarle a este hombre, a este otro rey, porque
no tenía dinero suficiente en el tesoro de la nación. Así que fue una obra tremenda, monumental, tan hermosa que cuentan las crónicas, realmente deslumbrante aquello. No se escatimó ni siquiera cuando se construyó todo, la cantidad de sacrificios que se hicieron, porque esta era la forma en este caso de conexión con la divinidad, esta serie de ofrendas que la nación hacía. Y nos cuentan los relatos de que aquello fue una gran festividad, una gran alegría, tremendo. Y Salomón en persona, el rey, inauguró aquella casa, y toda una serie de relatos que describen perfectamente todo aquello en el libro de Primero de los Reyes, capítulo 8. Y más adelante también se narran todo este tipo de sucesos, donde se habla de la magnificencia de este templo realmente significativo, donde el rey Salomón, citando Primero de los Reyes capítulo 8 versículo 42, 43 en adelante, donde el rey habla claramente donde aquel sería el sitio donde en este caso se transportaría, por supuesto, y como se hizo, el arca que contenía aquellas tablas, y se depositó en un sitio más sagrado y santo de todos, el santo de los santos, llamado Kodesh HaKodashim, donde allí nadie podía entrar, solamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y una vez al año, donde pronunciaba el nombre de Dios, y tenía que entrar con una serie de concentración, pureza, donde según las crónicas ni siquiera podía pasar por su cabeza un pensamiento extraño o cualquier pensamiento negativo o corrupto, porque podían morir en el instante. De hecho, cuando el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos, entraba con una cuerda atada a su pie, porque en caso de que el Cohen Gadol, algo como esto ocurriese, no sé, un malo pensamiento, se equivocase en algo, moría en el acto. Y nadie podía entrar allí, porque todo el que entraba también moría. Por tanto, él entraba con esta cuerda, y si veían que se demoraba, por si algo malo había ocurrido, la cuerda era para alarlo hacia afuera. Al parecer nadie nunca murió, pero se tomaban siempre las medidas, ¿sabes? Que era una cosa seria. Y de ahí se ha explicado claramente por los sabios que, de acuerdo a nosotros, la nación de Israel considera a la tierra de Israel como el lugar, la tierra más santa de todo el mundo, y que se le llame también la tierra santa. Jerusalén, dentro de Israel, el lugar, la ciudad más santa de todas. Dentro de Jerusalén, el Bet HaMikdash, el templo, es el sitio más santo de todos. Y dentro del templo, el santo de los santos, Kodesh HaKodashim, es el lugar más santo de todo, donde se guardaba, en este caso, el arca, donde simbolizaba la presencia divina allí. Por tanto, estamos viendo la significancia que tiene todo Israel, Jerusalén, el Bet HaMikdash, el santo de los santos, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, hasta este mismo día. Y todo comenzando con este templo que se construyó y que fue destruido lamentablemente en el año 586 por los babilonios. Luego de esto desapareció el arca, desaparecieron las tablas, fue lamentable. Pero cuando Shlomo HaMelech inaugura el templo, él hace toda una oración y habla de cómo todo hijo de Israel, donde quiera que esté en el mundo, ora en dirección a Jerusalén. Primeramente en dirección a la tierra de Israel, en dirección a Jerusalén, en dirección al templo, en dirección al santo de los santos donde estaba esa arca. En cualquier lugar del mundo, porque en la antigüedad también, si estabas en Israel, pues todos los judíos, la nación iba a orar al templo. Y no solamente en un sitio donde hacían ofrenda, también la gente iba a orar allí. Hasta que luego, por supuesto, con los exilios y la diáspora aparecieron las sinagogas, pero allí es donde se iba a orar. Y está diciendo, Shlomo HaMelech dice en este capítulo 8, que donde quiera que sea el judío en cualquier parte del mundo, tiene que orar en dirección allí, a Jerusalén, en dirección al templo, en dirección al santo de los santos. Y dice el pasuk que le pide a Dios que escuche la oración. Pero no solo eso, dice el texto que los no judíos, los gentiles, van a escuchar también acerca de la grandeza del Dios de Israel, y también se van a sentir inclinados a orar hacia ese Dios. Y dice el pasuk que los gentiles también oran en dirección a Jerusalén, en dirección al templo. Y dice el texto, Salomón dice que cuando los no judíos oren hacia ese lugar, le pide a Dios que escuche su oración también, porque ellos van a escuchar también la grandeza del Dios de Israel y se van a unir también en este caso en oración hacia esa casa, porque van a reconocer que en esa casa moraba la presencia divina. Dice el pasuk, así lo dice, lo puede leer cualquiera en el libro Primero de los Reyes capítulo 8. Y lo significativo es que de hecho en ambos templos había un patio que se llamaba el patio de los gentiles, el patio que era para los no judíos, era un lugar donde ellos podían ir allí si querían,
oraban también en la casa que se había construido para el Dios de Israel. Por tanto, es significativo este hecho y lo menciona también Shlomo HaMelech. Y lamentablemente, ya mencioné, este templo fue destruido en el año 586 antes de nuestra era por los babilonios y fue reconstruido 70 años más tarde, un segundo templo que no fue tan glorioso como el primero, pero sí, por supuesto, era significativo. Y este templo también fue destruido en el año 70 por los romanos. Un poquito antes de esto hay que mencionar de que este complejo del templo fue ampliado por el rey Herodes, y luego que pues así fue destruido en el año 70, pues en este sitio la historia de Jerusalén es muy convulsa. Ha habido diferentes conquistadores, llegaron diferentes imperios, los persas, los mamelucos, los otomanos, los árabes llegaron y tomaron Jerusalén, y allí construyeron, en este sitio construyeron 2 mezquitas que están hasta el día de hoy, que no es coincidencia porque los musulmanes tienen la costumbre de construir mezquitas en sitios sagrados para otros pueblos, y allí, sabiendo que este es un sitio sagrado, construyeron estas 2 mezquitas que están hasta el día de hoy. Y lo interesante es que hasta este mismo día Jerusalén, el templo, todo tiene una significancia muy grande para la nación de Israel, porque en todos nuestros rezos desde hace miles de años, no solamente oramos en dirección hacia ese sitio, sino que están en nuestras oraciones día tras día. Cada judío observante en la sinagoga, cada vez que ora 3 veces al día como mínimo, siempre está una parte incluida en la oración acerca de la reconstrucción del Bet HaMikdash, del templo. Y se habla acerca de Jerusalén y todo. Por tanto, siempre en las oraciones del judío está presente Jerusalén, el templo, y realmente una significancia grande para la nación de Israel hasta este mismo día. Por tanto, estamos viendo de que esta obra que comenzó Shlomo HaMelech, el rey Salomón, tiene realmente una significancia muy grande, y ya hemos contado otra vez acerca de realmente los incidentes que ocurrieron cuando se destruyeron ambos templos, como los babilonios saquearon estos tesoros, fueron llevados a Babilonia, se perdió el arca. Algunos dicen que está escondida dentro y alrededor de Jerusalén, hay diferentes teorías. Y luego que los romanos también destruyeron el segundo Bet HaMikdash, se llevaron los tesoros también hacia Roma, y de ellos hay monumentos como el Arco de Tito que muestra claramente cómo allí en forma gloriosa el emperador construye este arco, que muestra cómo los romanos cargando la menorá, este candelabro grande, también las trompetas, las mesas de la proposición, y una serie de objetos que muestran la victoria sobre la nación judía. Y interesantemente, hace poco los arqueólogos descubrieron un segundo Arco de Tito que no se sabía hasta este día, donde, conmemorando otra vez la victoria de Jerusalén y el saqueo del templo, es algo otra vez significativo que corrobora todos estos hechos históricos que ya hemos hablado. Hasta aquí el video de hoy. Besat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más de estas historias relacionadas con la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo judío. De todo y mucho más continuaremos hablando en un próximo video. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Shalom y bendiciones.